Hola queridos amigos del campamento, hola a todos los que me estén escuchando. Mi nombre es Ezequiel, pero la mayoría me conoce como Ceso. Estoy acá porque me invitaron para hacer una breve catequesis acerca de San Francisco de Asís, nuestro querido patrono, y su relación con la iglesia. Yo, antes de que entremos en el pensamiento de San Francisco y la iglesia, los voy a invitar a que ustedes ahora piensen en sus corazones y en sus mentes qué relación tienen ustedes con la iglesia. ¿Qué piensan ustedes de la iglesia? Si es necesario, pongan pausa y siéntense un segundo a reflexionar. Yo, ¿qué digo hoy de la iglesia? Porque hay muchos que ni siquiera pensamos en esto y otros que sí, que lo reflexionamos. Pero mientras que algunos no lo piensan, fíjense lo que en el mundo hoy mucha gente dice de la iglesia. Nos vamos ahora hasta España porque allí casi la mitad de los jóvenes se declaran ateos o indiferentes ante la religión católica. Desde que los españoles son libres de elegir su fe, el catolicismo ha perdido muchas posiciones. Denis Escudero ha estudiado los motivos del aumento del laicismo. Antonio y Verónica son una pareja que se declara católica practicante. Ellos se mantuvieron fieles a sus creencias espirituales a pesar de las dificultades que siempre tuvieron en su país natal, Bulgaria, donde la religión mayoritaria es la ortodoxa. Por eso, cuando esta pareja emigró a España, le resultó muy fácil transmitirles sus enseñanzas religiosas a sus hijos, llevándoles a colegios católicos y practicando ritos diarios como rezar Padre Nuestros, bendecir la mesa y, por supuesto, ir todos los domingos a misa. Sin embargo, Antonio y Verónica observan cómo ahora sus hijos, en plena adolescencia, empiezan a cuestionar esta educación, culpando de ello a que la mayoría de sus amigos no son católicos o practicantes. Te preguntan también los hijos igual. Dice, ¿por qué nosotros no hacemos esto? Dice, lo corriente es de, por ejemplo, no ir a la misa, no practicar, que pierda este miedo a que se considere que hace el ridículo a veces, porque hay un miedo, que todo el mundo lo tenemos, de hacer el ridículo. Y tal vez cada vez es más, especialmente en las familias cristianas, practicantes. No le falta razón a Antón. Los datos demuestran que la juventud española cada vez le da más la espalda a la Iglesia Católica. Un estudio presentado por el Instituto de la Juventud, el INJUVE, revela que en apenas una década el porcentaje de jóvenes que se considera católico practicante ha pasado de casi el 30% en el año 2002 a poco más del 10% en 2010. Indiferencia de los jóvenes españoles respecto a la práctica de la religión católica. Esa es la conclusión que se desprende del estudio de INJUVE, que señala cómo en los últimos años el catolicismo va perdiendo fuerza entre las nuevas generaciones. Y es que actualmente ver a un joven atravesar las puertas de una iglesia se está convirtiendo más que nunca en una cuestión de fe. Según el estudio, un 49% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años se declaran indiferentes ante la religión católica, ateos o agnósticos, mientras los que se consideran católicos pero no practicantes son un 45%. Siempre he considerado, aparte de lo que se ha inculcado en mi casa, de que ya la religión no forma parte importante de la vida, siempre he considerado que cuanto más avanzas, cuanto más cultura obtienes, menos te entregas a la devoción y a la religión. Entonces, cuanto más sabes, menos necesitas creer en algo. Yo no creo en Dios y me parece que es absurdo que exista algo ahí arriba. Yo considero que no es importante ir a la misa para demostrar que crees en algo o por lo pronto crees en él. Yo prefiero creerlo más en mí misma y no tener que ir allí. Claro, no todos piensan así. No todos se han convertido en ateos y no todos han dejado que la llama de la fe se apague. Pero la realidad es que muchos en el momento en el que vivimos se ponen a pensar y critican la acción de la iglesia y critican a la iglesia como una institución vieja. Una institución que ya no da respuestas, una institución que ya no sirve, básicamente. Pero tendemos a pensar que esto nos pasa solo a nosotros y ahora. Y la realidad es muy distinta. En la época de San Francisco, la iglesia pasaba también por un momento de crisis muy profunda. Ustedes piensen que en el 1200, y en el momento en donde el Papa Inocencio III era quien dirigía la iglesia, era un tiempo de guerras. Estamos hablando del tiempo de las cruzadas. Ustedes ya sabrán que San Francisco se va a las cruzadas y ahí empieza su camino. Pero las cruzadas no era algo motivado por la fe únicamente, sino que además de que era algo que no correspondería al pensamiento que Cristo tuvo,
muchas veces estaba motivado por una cuestión económica, de poderío, de control de territorio, y la iglesia se había metido en esas mezquindades, en esos pecados. Por eso, aunque a nosotros hoy nos parezca que es todo terrible y a veces critiquemos tan duramente, la iglesia también en ese momento estaba en una crisis, y en una crisis muy profunda. Por eso, el pensamiento de San Francisco empieza a revolucionar lo que es la iglesia, pero no ya como un ataque de afuera, sino como una semillita, como un germen, como lo que decía Jesús, ser sal en el mundo. Bueno, Francisco fue sal y luz dentro de la iglesia. Miren cómo él empieza a preguntarse por su misión y su vocación dentro de la iglesia. Francisco, ¿pero qué estás haciendo? Vinieron a husmear, ¿no es cierto? Aquí hay trabajo para todos. Fuimos a buscarte al almacén de tu padre. Sí, fue él quien nos dijo que podrías estar aquí. Y les habrá dicho otras cosas. Dijo que si no regresas a casa y no le pides perdón, entonces te va a desheredar. Pero es que yo no quiero nada de él. Tengo mucho que hacer todavía. Vengan. Vengan. Es por ese crucifijo que yo estoy aquí. Él me habló. Todavía me habla. Por eso es que paso los días aquí con él. ¿Estás diciendo que tú hablas con ese crucifijo? Cuando me hace una pregunta, yo le contesto. ¿Pero qué estás diciendo, Francisco? ¡Te has enloquecido! Él me llamó por mi nombre. ¿Cómo podría no contestarle? Lo vi mover los labios, sufrir, sangrar. Ustedes piensan que estoy loco y no me van a creer. No me creyeron, Señor. No pueden creerme. Francisco. Francisco. Me estás llamando, Señor. ¿Qué quieres de mí? Francisco, ¿no ves que mi casa está cayendo en ruinas? No debes temer. Francisco, escúchame. No temo. Dime qué debo hacer, te escucho. Tienes que reparar mi casa en ruinas. Repárala. Te obedeceré, Señor. No dejes que mi casa se caiga. Debes repararla. Claro, lo haré. Gracias por haberme hablado. Como lo vimos en este video, que es simplemente un dibujo animado, pero que refleja ese gran momento de la vida de Francisco, en donde él se encuentra ante el crucifijo de San Damián en una pequeña capilla toda derruida y siente esta frase, ¿no? Una frase que también hoy Cristo nos dice a nosotros. La frase fue: Francisco, esta es mi casa que está en ruina, levántala. ¿Cuántas veces Dios también nos dice a nosotros: esta es mi casa que está en ruina, levántala? Y bueno, Francisco tomó el camino que creyó, digamos, en el momento cuando Dios te habla no viene con un manual de explicación. Entonces, Francisco pensó que estaba hablando de la capilla y empezó a levantarla literalmente, a trabajarla con sus manos, empezó a poner ladrillo sobre ladrillo, a trabajar mucho, a juntar dinero, buscar de qué manera poder modificar esa capillita hasta que llegó el día que la terminó. Y había levantado esa iglesia y la había puesto impecable. Y cuando pasó eso, sale todo contento. Y el cura que estaba ahí, que no terminaba de entender bien qué pasaba, Francisco le quiso dar plata y tampoco quiso. Entonces Francisco se pone a rezar como angustiado de todo el esfuerzo que había tenido. Parecía que no había llegado a ningún lado. Y ahí se da cuenta que esa frase seguía resonando: Francisco, reconstruí mi iglesia porque está en ruinas. Francisco entendió que no era la iglesia de ladrillo, no era la capilla lo que estaba en ruinas. Lo que estaba en ruinas era la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Y no estaba en ruinas porque Dios está en ruinas, porque Dios no pasa. Pero los hombres le habían sacado lo importante.
Los hombres se habían olvidado de para qué estaba fundada esta institución hermosa que es la iglesia. Entonces Francisco empezó a trabajar como germen. Miren, la iglesia tiene cuatro características sin las cuales no puede existir, deja de ser iglesia. En primer lugar, la iglesia es apostólica, porque deriva de los apóstoles. Fue fundada en Pedro, por Jesús, en Pedro y en todos los apóstoles, y desde ellos son los que transmitieron la palabra. Por eso la iglesia tiene este fuerte vínculo de familia, de una familia que transmite una verdad que le fue heredada. Cuando yo le hablo a ustedes, chicos, cuando los mayores les hablan, en realidad no le hablan por sí mismos, porque tienen ganas, porque un día se levantaron. En realidad estamos transmitiendo una verdad que es anterior a nosotros, que nos precede. Y esa es la verdad de los apóstoles. Y eso es lo que trató de hacer San Francisco de Asís. San Francisco de Asís se despojó de todo. A partir de ahí dejó todas las riquezas que tenía, todo, para seguir esta tradición de los apóstoles de anunciar el Evangelio y el reino de Dios. También la iglesia es católica. ¿Y qué significa católico? Porque a veces entendemos por católico un conjunto de creencias que tenemos, o, ay, si yo soy católico, no soy protestante. No, nada que ver, nada que ver. Católico viene del latín y significa universal. Por eso la iglesia está llamada a ser un mensaje universal de salvación para todo el mundo. Y esto lo entendió a la perfección San Francisco de Asís. De hecho, hay historias que cuentan cómo se fue hasta los musulmanes, intentó hablar con un san musulmán, intentó convencerlo, y fue tan profundo en su amor y en su entrega, que en vez de tratar de matarlo, imagínense, estábamos en guerra, los musulmanes con los católicos estaban en guerra, y en vez de tratar de matarlo, dice que viendo quién era Francisco y cómo obraba, lo dejó que anunciara el Evangelio. No importa lo profundo o lo lejos que llegó con ese anuncio, si fueron 100.000 convertidos o no se convirtió nadie. Lo importante es que Francisco había entendido que el mensaje de Cristo es universal, es para todo el mundo. Y es más, ¿saben dónde más lo entiende? En que Francisco se fue a abrazar al mendigo, se fue a abrazar al pobre, se fue a abrazar al leproso, aquel despreciado de la sociedad, porque para ese también es el mensaje de Dios. Y pensemos, ¿no? Nosotros, hoy, ¿qué hacemos por esa universalidad, por ese catolicismo? ¿A quién le anunciamos el Evangelio de Cristo? ¿En qué estamos siguiendo a Francisco? ¿Lo estoy anunciando en mi casa, tranquilito, o haciendo un meme? No. ¿A quién estoy anunciando? ¿Por qué me estoy jugando? ¿Cuál es el otro al que yo tengo que anunciar? ¿En qué espacio estoy haciendo universal? Además de ser católica, universal, de ser apostólica, es decir, que venimos los apóstoles y lo transmitimos, la iglesia es santa. Y ser santo significa hacer presente el reino de Dios, hacer presente esa evangelización y ese mensaje que Jesús nos enseñó. Y Francisco lo encontró de una manera perfecta, que fue dejar todo, hacerse pobre con los pobres y para los pobres. Y a partir de esa pobreza, de esa humildad absoluta, poder predicar con el corazón libre de todo tropezo. No tenía nada que lo atara, era solamente su fe en el Señor. Y el último punto que entendió Francisco, lo voy a explicar después de que vean este fragmento de película, Hermano Sol y Hermana Luna. Presten atención a los detalles, porque es muy cierto lo que va a contar y cómo dentro de la iglesia a veces encontramos distintas actitudes.
Son ermitaños de Asís. Han venido para someterse a su santidad. Su jefe es Francisco. Solo se trata de la bendición de su santidad para complacer al obispo Guido. Habéis pedido permiso para hablar con nos. Bien, hablad. Hablad. Deus impercirnet meam virtutem et posuit immaculatam vitam meam. Qui docet manum meam. ¿Por qué? ¿Por qué? Mirad los pájaros del aire. No siembran, tampoco siegan, no almacenan nada. No obstante, nuestro Padre Celestial los alimenta. ¿Hay alguien entre vosotros que por mucho que lo desee, pueda alargar su vida 1 minuto o pueda añadir 1 centímetro a su estatura? ¿Por qué ese apego a las riquezas? Mirad los lirios que crecen en los campos. No trabajan ni tejen. Y ni siquiera Salomón, en todo su esplendor, pudo engalanarse como uno de ellos. ¡Qué poca fe tenéis! Os decís, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué nos vamos a poner? Cuando esas cosas deben preocupar a los paganos, no a vosotros. Pensad en el reino de Dios y en su justicia antes que en ninguna otra cosa, y todo lo demás os parecerá sin valor. Pero si lo que dice este Mateo, intolerable. ¿Cómo se atreve a predicarnos el Evangelio? No almacenéis vuestro tesoro aquí en la tierra donde hay herrumbre y polillas que lo devoran, donde pueden robarlo los ladrones. Almacenad vuestro tesoro en el cielo, donde no hay herrumbre, ni polillas, ni ladrones que lo roben. Apartad vuestras riquezas. Lo que cuenta es el corazón solamente. El corazón. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Llamad a la guardia! ¡Es un blasfemo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué poca fe tenéis! Ningún hombre puede servir a 2 amos, porque odiará a uno y amará al otro, o demostrará su aprecio por uno y su desprecio por el otro. No se puede servir a Dios y al dinero a un tiempo. ¡Haz deprisa, estúpido! Santidad, lo siento enormemente. Perdonad este ultraje. Nos habían informado mal. Se nos dio a entender que se trataba de un humilde grupo de ermitaños. ¿Suspendemos la audiencia? ¿Desea retirarse su santidad?
vida. ¿Dónde está? ¿Quién, Santidad? ¿Dónde está ese hombre? Abajo. Nuestra guardia lo ha detenido. Llamadlo. Traedlo aquí. Inmediatamente. Hay una frase que dice que no hay nada más revolucionario que el amor. Y revolucionario en lo profundo, como Cristo, que amó tanto y se entregó hasta el final de una manera tan profunda que ya nada quedó igual. Lo mismo hizo Francisco con la iglesia. Francisco tenía todo para odiar al Papa Inocencio III, todo. Varias veces había querido mostrar su movimiento y había sido ninguneado de todas las maneras. El Papa varias veces no lo había querido ni siquiera recibir. Y sin embargo, Francisco desde el principio se propuso mantener la obediencia, mantener esa paz de corazón y no contestar a las agresiones, sino seguir rezando y seguir por su camino. Porque era consciente de algo, Francisco. Y acá va el cuarto punto que toda la iglesia tiene como característica principal. La iglesia es una. Y eso significa que la iglesia tiene que tener unidad. Ahora, la unidad de la iglesia no significa uniformidad, unicidad. Son dos cosas distintas. Nosotros podemos ser unos, pero ser diversos, ser diferentes. De hecho, ¿qué cosa es más linda que ser distintos y compartir? Campamento es una muestra, cada boina es diferente porque está en distintos tiempos de edades, pero también los mayores son distintos, hemos sido diferentes los que estábamos, los que están ahora, y entre todos se forma un solo cuerpo. Como decía San Pablo, muchos son los miembros, pero todos son necesarios y todos estamos unidos en Cristo, que es la cabeza. Por eso la unidad significa estar unidos en Jesús, en su Evangelio. Y el Papa representa esa unidad, como líder, como guía, aunque esté equivocado, porque el Papa humanamente puede haber cosas que se equivoque. Francisco lo entendió al extremo, con amor, con misericordia, con paciencia. Él no contestaba las agresiones, pero tampoco dejaba de hacer lo que sentía que Dios le había pedido, porque la cabeza verdadera de la iglesia es Jesús. Y nuestra misión es al reino. Es imposible vivir contra el reino, aunque un cura te diga que no. Ahora hay que ser manso de corazón, humilde para poder discernir y para ser realmente un revolucionario del amor. Mantenerse en la iglesia con unidad, aunque seamos diversos. Y eso, uno de los mayores regalos que nos dejó Francisco. Rezar, rezar, rezar. Con mansedumbre, con pobreza de corazón, pero con persistencia, con perseverancia. Si las cosas son de Dios, permanecen. Como Campamento, 50 años y seguimos. Y cada uno de los que pasamos nos sentimos parte, aunque ya haga 10 años que no estemos. Y nos llevamos a San Francisco en el corazón, porque Él es nuestro Padre espiritual y porque Él nos enseñó que amando es como transformamos, que dando es como se recibe, y que en esta iglesia cada uno de nosotros estamos llamados a servir, porque es lo primero que tenemos que hacer. Así, cualquier cosa que la iglesia está haciendo mal, nosotros desde adentro con amor podemos ir transformándola. Acuérdense, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas pueden transformar al mundo y pueden transformar la iglesia. Por eso, en unidad con nuestra cabeza que Cristo, con el mismo corazón que es el amor al Evangelio, y todos juntos para adelante con esta figura que nos acompaña hoy, que es el Papa Francisco,
sigamos y sigamos anunciando el Evangelio y sobre todo viviendo el reino de Dios en el grupo, que es realmente un hermoso lugar para mostrar los carismas diversos. Chicos, los quiero mucho, que la novena dé muchos frutos y paz y bien.